El tema es por qué creo en Dios a la luz de la ciencia. Y es un tema, pues, porque creo, sobre la fe bien fundada, que hemos estado trabajando varios meses. Espero que les ha servido, espero que les ha incentivado a estudiar y leer más, em, y también que les haya fortalecido en su fe. Pues este tema, la ciencia y la fe cristiana, es riquísimo. Hay personas que piensan que están contrapuestas y son incompatibles y nada que ver. Y espero por lo menos enseñar eso, enseñar que son dos campos muy distintos, em, y que los necesitamos los dos, no menospreciar uno, la fe por la ciencia, la buena ciencia, sí. Entonces entremos en este tema. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios solo dijo que se ha hecho y el universo fue. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En realidad, los científicos, aunque le están tratando de dar mil vueltas para no aceptar esta, consecuencias, pero la ciencia por lo menos ya ha demostrado de que el universo no es eterno, ni el tiempo es eterno, ni la materia, ni la energía, ni el tiempo. El tiempo, energía, espacio, energía, no son eternos. Y esta es sobre esta base de la fe. Y vamos a ver que en realidad sí se ocupa mucha fe para poder despreciar este pasaje. C.S. Lewis, que muchos de ustedes, espero, han leído por lo menos el libro Cristianismo y nada más, dice, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque a través de él veo todo lo demás. Cada vez yo estoy entendiendo más esto. Yo estoy viendo que eh, la luz que usas para ver te, te lleva a ver todo lo demás. Y de eso vamos a hablar un poquito incluso hoy. Pero esto es especialmente rico. Ahora, pregunto, y aquí lo vamos a abrir a un diálogo. ¿Qué es la ciencia? Lo abrimos para un diálogo. Digan, a ver, por favor, no se peleen. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la ciencia? Bueno, Eh, Tita, sí, bueno, la ciencia es todo aquello que eh, los científicos y todo eso pueden comprobar a través de la materia, ¿verdad? Y bueno, no tengo como una definición como de no, Google, no, pero sí, vas bien. ah, sí, pero eso es lo que, ¿verdad? Que pues la ciencia, todo aquello que pueda comprobar a través de un laboratorio o algo así, La entonces, observación, de observación exactamente. sí. Entonces, y pruebas, ¿verdad? En seres humanos, animales y cosas. Entonces, eso es lo que ellos, bueno, lo que la ciencia trata de demostrar, ¿verdad? ¿Alguien quiere añadir? Yo quiero añadir, para mí la ciencia es el estudio del hombre, sea científico, ¿no? Los estudios que hace el hombre de todo aquello que no entiende. Yo no sé, Ok, ¿verdad?
esa, y claro, pero una vez que ya lo estudias, por lo menos entiende un poco, pero sí, su acercamiento a la naturaleza, al mundo físico, para entender. ¿Alguien más? Muy bien, Rosy, ¿alguien más? Johnny, son conocimientos que se obtienen, pero mediante estudios que hacen de observación y de razonamiento, a veces como dije, de conocimientos o de leyes, etcétera, pero que sí son observadas y estudiadas. Sí, sí. Pues déjenme continuar con, y yo les voy a dar una definición de la ciencia. La ciencia es la observación de los fenómenos de la naturaleza, porque primero tiene que ser observados. El segundo paso es la clasificación de esas observaciones. Hay que catalogarlas, hay que hacer, pues, que ponerlas en un orden para, tercer lugar, interpretar esas observaciones. Esta es una definición de la ciencia. Ahora, observan ustedes que, que esto tiene límites. ¿Cuáles serán los límites? Bueno, vamos a ver, les voy a poner aquí algunos límites. Este es, em, miren, ay, perdón. Dice, sorprendentemente, ay, perdón, estoy, vamos a ver. Cierta confirmación del enfoque bíblico del ateísmo. O sea que el ateo eh, ignora a Dios, ignora que Dios es el creador del universo. Y se proviene de un influyente filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn. Ahora, ahí han visto algo importante que tal vez algunos no creían. Filósofo de la ciencia. Kuhn es un científico, eh, filósofo de la ciencia e historiador de la ciencia. Y el libro que escribe entreteje sus tres especialidades. El libro histórico de Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, introdujo en el lenguaje popular el término paradigma, ahora ampliamente utilizado. La tesis radical de Kuhn, radical al menos relación con el mundo de la década de 1960, cuando escribió el libro, era que los científicos no observan el mundo objetivamente. ¿Me están oyendo? Sino que interpretan lo que ven a la luz de la teoría científica con la que están comprometidos. Su marco teórico o paradigma impacta todos sus experimentos, recopilación de datos y análisis de resultados. Por tanto, incluso la investigación científica más cuidadosamente elaborada está sesgada. ¿Qué podemos decir de esto? Que las personas todas tienen lo que Kuhn habla, su paradigma. eh, y esos paradigmas nos llevan a ver todas las cosas con presuposiciones. Entonces decimos que la ciencia es la observación de los fenómenos de la naturaleza, pero esa observación la hacen ¿con qué? Pues con esos sesgos que le indican sus paradigmas. Y entonces el libro de Kuhn es una exquisitez, yo lo tengo, porque te muestra cómo las revoluciones científicas, los que traían los grandes avances, eran opuestos, incluso algunos hasta los mataban, por las personas que estaban comprometidas por el paradigma en boga. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si puedo pensar un ejemplo. Am,
No, no me sale, pero bueno, yo creo que esto está muy claro. Entonces, Isaac Newton, evidentemente, ¿ah? Isaac Newton, por ejemplo. Por ejemplo, Isaac Newton. Isaac, claro, y Isaac Newton fue criticado por lo que sus conclusiones científicas que él llegó. También Galileo, Evelyn, también Galileo. interés de manzana, pregunta Zoilo. Sí, ¿Quién? 1 litro. 1 litro. No dice no. Es que Roberto no le ha puesto el silencio. Pues entonces estamos hablando del método científico, sin despreciar la realidad y la necesidad y nuestra admiración y nuestra aceptación de las ciencias. Las ciencias, claro que no se ponen a inventar, pero ya espero que ustedes están viendo las ciencias con un poco más de objetividad. Había un filósofo cristiano que dio una charla y después se acercó a un científico y pasaron varias horas hablando. Y el hombre atacó todo lo que decía este cristiano eh, y decía que él solo creía en la ciencia. Y después de como 2 horas de hablar, el cristiano le dije, mire, todo lo que usted me viene diciendo en esta tarde no es comprobable por el método científico, sino que todo lo que usted me viene diciendo es filosófico y por lo tanto no tiene ninguna, ninguna capacidad de ser probado por método científico, porque son dos disciplinas. De hecho, la ciencia se levanta sobre un montón de propuestas que son imposibles de probar por el método científico. Y están muchas las personas que están enamoradas con las ciencias y espero y nosotros, claro que estamos a favor de eso, pero que están enamoradas de las ciencias, ignoran que en realidad sus proposiciones, incluso el mismo método científico, no se puede probar por método científico, porque es una propuesta filosófica. Y eso fue lo que dijo Kuhn. Entonces estamos acercándonos un poco a una objetividad, no a despreciar la ciencia, porque yo les voy a repetir, la ciencia verdadera y la fe verdadera no están contrapuestas. Y hay personas que han creído que sí, no es así. Más bien, mientras más avanzan las ciencias, más nos dan la razón. Y algunos casos los vamos a ver. Ahora, entremos en un tema espinoso, porque este es más espinoso. De hecho, este tema es el con el que más personas van a la universidad y pierden la fe. Vamos a parar aquí, vamos a comenzar un diálogo sobre el tema de la evolución. Díganme ustedes, eh, ¿es posible la evolución? ¿Están Sí se ha callados? visto, no, sí se ha visto a través de los años, ¿verdad? La evolución que se ha tenido el hombre y otras cosas, pues, de la humanidad. Sí, sí, hay evolución, hay dos tipos de evolución, la macroevolución y la microevolución. Ahora, eh, nosotros creemos que Dios sí creó a todas las especies. Ahora, las especies han tenido una gran diversidad y si queremos poner un ejemplo, son los perros. ¿Cuántos de nosotros tenemos perros? Todos los perros vienen de los lobos, todos. Y los han ido a través de muchos años adaptando y preparando, por ejemplo, el Chucho nuestro, que es un schnauzer, que Nicole fue tan linda que dijo, para el pastor yo quiero
el primer hijo del chucho nuestro va a ser para el pastor. Y es un bandido el chucho. Pero ese chucho no se parece a un lobo, aunque vienen los lobos. Y se le ven ciertas calidades que todavía permanecen de lo que son los lobos. Pero ese chucho lo adaptaron para que cazara ratones. Y entonces cuando se metían, le desarrollaron unas cejas grandes y una barba grande, eso significa schnauzer, para protegerlo de los ratones que no lo mordieran. Pero evidentemente, dentro del lobo al chucho, no son básicamente los mismos componentes, tal vez distintos, distintas características, tal vez distintas personalidades, pero no es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de la teoría de la evolución. Hay varios, hay varios. Am, Aunque después les voy a decir algo sobre algunos teólogos, aunque no estoy de acuerdo con ellos. Pero primero es la vida, de dónde viene la vida. Ese es el gran problema que tiene la evolución, y probablemente el más grande. Entonces, hace unos 100 años tenían un gran optimismo de que iban a descubrir cómo desarrollar la vida. Ay, permítanme, que está todo revuelto. Ay, perdón. Entonces ya perdonen que el chocho se revolvió. Como estaba hablando Entonces, mal de, no, mal no estaba hablando de él, pero como estaba hablando de él, claro, es que no, saqué a relucir sus parentelas. Pues sí, resulta que tenían enorme optimismo que iban a descubrir el origen de la vida. Y estaban tan, pues contentos de que iban a demostrar, porque el problema de la teoría de la evolución es creer en que todo es eh, natural, todo se da por procesos naturales, eh, y que el factor que produce el cambio se me ocurre la palabra suerte, pero esa no es la palabra correcta, es ay, ya me voy a acordar de la palabra, tal vez alguno me ayuda con la palabra correcta, el motor que produce el cambio dentro de la evolución. Ah, la adaptación de no, las sí, especies. sí, la adaptación, pero ese es uno de los fenómenos, la adaptación, pero el cambio lo produce en realidad lo que es suerte, la chiripa. Esa es la base de la teoría de la evolución. Si no hay ninguna fuerza que dirige y controla la evolución, no tienen a Dios, entonces la única fuerza que tienen es La eh, supervivencia de las especies. no, pero pues, la única fuerza que tienen para producir el cambio es la suerte, pero esa no es la palabra correcta. Y Probabilidades, como el nivel de no, es probabilidad otra, o no, tampoco. es De otra la la suerte. palabra. Adaptación. Perdóname, mi amor. La Ah, adaptación sí, porque la De la teoría de la sí, evolución dice fortuita. sí, pero no es, pero no es la adaptación. las especies Más se bien, adaptan según no, y que la escuchen, supervivencia del más escuchen, fuerte. escuchen. Tanto la adaptación como la sobrevivencia al más apto, en lugar de producir diversidad, más bien limita la diversidad. Es todo lo contrario. Pues la fuerza motriz, después la chiripa, la suerte, pero no es el término técnico. Ya vamos a recordar cuál es. O alguien se va a acordar, que usted lo han estudiado en las ciencias. Ahora, entonces,
hoy que han invertido millones de dólares para tratar de demostrar el origen de la vida desde procesos naturales, sin ninguna guianza más que la suerte, am, pues toma demasiada fe, porque la vida es excepcionalmente compleja. Y todos los mecanismos más sencillos, los animales más sencillos, tienen una serie de mecanismos que son tremendamente complejos. Y entonces hay varios libros de personas, estudiosos científicos, que hablan de que para que un ser viviente pudiera existir y replicarse, comer y todo lo demás que implica la vida, que necesita toda una serie de elementos que tienen que estar ahí a la misma vez. Y lo describen como una ratonera. Y dicen, para tener una ratonera tiene que tener todos los elementos a la vez, porque si no, no te funciona. Necesitas el resorte, necesitas todas las partes. Y lo mismo es con esto, sin todos los elementos esenciales para la vida y que se dan simultáneamente, no puede haber vida. Entonces, para que ustedes sepan, uno de los científicos más grandes de nuestro tiempo, Richard Dawkins, ha dicho que la vida en la Tierra viene de extraterrestres, porque están, o a esta altura, están viendo que es tan difícil que no le pueden dar explicación al origen de la vida. Claro, tenemos también el origen del universo, que hoy ya se sabe que en una millonésima de segundo de algo el tamaño de un maule estalla el universo y produce una diversidad tremenda y un mundo apto para que nosotros estuviéramos aquí. Ahora, estas son algunas de las complejidades. Otra de las complejidades fue algo que le dijeron precisamente a Charles Darwin. Eh, Se llama, ay señor, era un científico italiano, Lugasi o algo así. Eh, y cuando Darwin sacó su teoría de la evolución, el hombre le dijo, mire, fíjese que hay un gran problema y es que el récord fósil no apoya su teoría, porque en la explosión cambriana, que es una época dentro de todas las épocas de la Tierra, en la explosión cambriana, se da el surgimiento de la mayoría de las formas de vida que hoy tenemos. Es cierto que han ido desarrollándose y cambiando. Y entonces le contestaron a Agassi se llamaba, le contestaron a Agassi y le dijeron, sí, pero con el tiempo vamos a demostrar que todo lo que falta lo vamos a conseguir. Ahora, ya tenemos que casi un siglo y medio después de que Darwin publica su origen de las especies. Y adivinen qué se ha encontrado con registro fósil, que lejos de encontrar esa variedad enorme, que más bien se ha solidificado lo que decía Luis Agassi, y es de que en la explosión cambriana las especies surgen con gran diversidad. Ahora, hay muchos otros problemas eh, con la teoría de la evolución, pero yo en lo personal y muchos creyentes aceptan que una especie puede cambiar. Un pájaro con el tiempo puede ir adaptándose. Eso se entiende. De hecho, los seres humanos están cambiando y hay cosas, hay químicos que nos están dañando y que están dañando el ADN de las personas y es algo bien preocupante. Pero, pero en este proceso es lo que
aceptar la teoría que por puros procesos naturales, sin la intervención de Dios, que llegáramos hasta donde estamos hoy, que tú pudieras escucharme, mirarme, después pudieras probar un bocado rico, alguna pizza, qué sé yo. Ya no tenemos las pizzas de Manuel, que ahí sí, no, pero bueno, hay otras pizzas pero todo esto es sorprendente y es maravilloso. Y creer de que todo esto es desde la pura chiripa, la casualidad, esa era la palabra, casualidad, que era por la casualidad. Porque te voy a decir algo, el ADN tuyo, si lo pones en una fila, todo el ADN que tú tienes en tu cuerpo, que el ADN son instrucciones, es un código, como el código de las computadoras. Pero si en todo tu ADN lo pones, es un idioma, es un lenguaje, y lo pones uno así enfilado, el ADN tuyo llegaría hasta el sol. Esa es la complejidad de lo que somos nosotros. Y entonces, definitivamente, el que quiera creer de que Dios no existe y todo esto sale por casualidad, pues tiene mucha fe y hay que felicitarlo. Yo le preguntaba un día a mi dentista, le decía, doctor, explíqueme los dientes, a ver si estos se dan por casualidad o causalidad. ¿Me entiendes la diferencia? Causalidad es una causa, Dios lo causó, y otro es casualidad. Y se emocionó mi dentista, el dentista. Cuando yo era niño me arreglaba las muelas, para mí era un trauma. Y entonces se emocionó explicándome que las muelas que tenemos, los dientes, me decía, son perfectos. Es un diseño perfecto. Usted puede comer y disfrutar su comida y funcionan porque es una máquina perfecta. Y así todo lo que vemos, en todos lados, es perfecto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, porque definitivamente eh, decir que todo esto es pura chiripa porque ellos presumen que Dios no existe. Y ese es el salto de fe que ellos toman. Pero nosotros aceptamos que todo fue creado por Dios. Vamos a seguir. Y repito, estos son temas que piden mucho más. La evolución es un tema que muchas personas han perdido su fe por este tema de la evolución. Y no es necesario. Les voy a decir algo, aunque yo no lo comparto en lo más mínimo, pero hay cristianos que consideran que no hay contradicción, o sea, no hay contradicción, que ellos aceptan la teoría de la evolución, la que estamos hablando ahorita, que yo la descarto por completo, em, y la Biblia, que según Mejengue yo creo, pero, pero definitivamente la teoría de la evolución no nos obliga a descartar la Biblia, aunque para mí requiere demasiada fe. Repito, no estamos hablando de la variabilidad dentro de las especies, ¿ok? Sino de que los seres vivos proceden de una sola masa. Y aquí tengo algunos libros que valen la pena. Uno es de John Lennox, ¿puede la ciencia explicarlo todo? John Lennox tiene doctorado, como hemos dicho aquí, filosofía, doctorado en matemáticas, doctorado en ciencia, doctorado en teología. Y el hombre es brillante, pero es tan agradable él como persona. Entonces, este es un libro que vale la pena leerlo, puede la ciencia explicarlo todo.
Y este es otro de Lennox. Ha enterrado la ciencia a Dios. Y entonces, y él contesta muy bien para alguno que quiera desarrollar más estos temas. Y este lastimosamente está solo en inglés, pero es un análisis de un filósofo cristiano, Sproul, sobre la casualidad, chance, ahí se traduce casualidad, y dice, no hay posibilidades de que sea casualidades. Y entonces el hombre investiga el motor, porque es el motor esencial de la evolución, es la, esa la suerte, y él investiga y lo desarrolla muy, muy bien. Ese es un libro que vale la pena, si puedes leer. Algunos, algunos científicos, Francis Bacon, Francis Bacon se le atribuye la aplicación del método científico, que destacó el uso de un enfoque inductivo en el estudio de la naturaleza, aunque su enfoque científico ahora se considera independiente de la religión. Bacon se consideraba a sí mismo como ofreciendo un enfoque genuinamente cristiano en la naturaleza, en comparación con los enfoques anteriores que se entendía estaban contaminados por la filosofía pagana. O sea, él por su fe pudo desarrollar el método científico. Y aquí hay otro que nos va a explicar un poco más. Isaac Newton, uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental, es hoy conocido como un científico brillante. En su época fue conocido como un filósofo natural. Hizo contribuciones sustanciales a áreas como la ley del movimiento y la gravitación. Aún así, y quizás de manera sorprendente para nosotros los modernos, Newton reconoció que su tarea dependía del carácter y la actividad de Dios. Una de las creencias fundamentales de Newton era que su trabajo tenía que reconocer que Dios, la providencia y por tanto la teología eran fundamentales para cualquier comprensión adecuada de la ciencia y la naturaleza. Y les voy a repetir lo que muchas veces hemos dicho en la iglesia, que solo a raíz de una cosmovisión cristiana pudo surgir la ciencia moderna. Robert Boyle, considerado uno de los fundadores de la química moderna, argumentó que la ciencia no podría progresar mientras se hiciera con supuestos ateos. En cambio, según él, el universo no puede ser resultado del azar y de un tumultuoso concurso de... Fue la providencia de Dios por sí sola la que garantiza el progreso de la ciencia, ya que esa providencia se da en la constancia y la regularidad y rapidez de movimientos de los cuerpos celestes. Para Boyle, la filosofía natural solo era posible si estaba vinculada a un Dios que causaba y controlaba todas las cosas y cuyo fiel control del mundo proporcionaba coherencia al universo. Esa coherencia era necesaria para que hubiera un verdadero progreso científico. Les voy a hablar, esto lo ilustra, es, Vas para arriba. Prender el ventilador a Daniela. es, tal vez para poner silencio, por favor. Eh, Esto lo ilustra un pensador cristiano que estuvo hablando en una universidad sobre la fe en Dios. Y, y después, cuando terminó, se le acercó un científico, eh, un, un físico, y, y le hizo una confesión, le dijo, fíjese que yo como físico sin Dios, él era ateo, no tengo ninguna explicación de por qué todas las leyes físicas funcionan, por qué son constantes y por qué son universales. En realidad no tengo ninguna explicación más de que fuera Dios, aunque yo no creo en Dios, pero que hubiera un Dios que creó el universo y le dio una naturaleza
que solo así puede existir el universo. Pues así rápidamente hablarles de algunos de los ateos, porque son cosas bonitas para terminar este tema, porque claro, es desde el ateísmo que dicen que hay un conflicto entre el cristianismo y la ciencia. No, nosotros decimos que no es así, que la ciencia auténtica y verdadera más bien avala y respalda nuestra fe, porque muestra que Dios creó todo y que viene de que un Dios inteligente y poderoso, creativo a lo máximo, que pudo diseñar un universo tan perfecto, tan entrelazado en todos los sentidos, incluso su desarrollo histórico, el desarrollo del universo en su historia, ha sido esencial para que tú estuvieras aquí hoy. Christopher Hitchens ha sido uno de los ateos más influyentes de nuestros tiempos. Era como una estrella de rock cuando él hablaba y él ha llevado mucha gente pues a adaptar el ateísmo. Pero ya al final de su vida le dio un cáncer que le iba a significar la muerte irreversible. Y uno de sus últimos días hizo un viaje con un apologista cristiano muy respetado, Larry Stockton se llama. Y Larry Stockton de ese viaje escribe un libro que se llama La fe de Christopher Hitchens. Y miren que el ateo más influyente de nuestros tiempos, probablemente más influyente, en, en ese viaje le pidió que vieran el libro de Juan, que fueran meditando y platicando del libro de Juan. Y en el proceso, cuando llegaron al parte que Jesucristo dice, y yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muerto, vivirá. Y pregunta a Jesús a una de las alumnas, de de las hermanas, eh, le dice, ¿crees esto? Y entonces Larry Stockton le pregunta a Christopher Hitchens, ¿y tú crees esto? Y Hitchens le responde y le dije, me gustaría creer. Soy un hombre que está mirando la muerte. Tremendo testimonio desde un ateo muy influyente. Pero otra cosa que dijo en ese viaje, él le dijo, mire, yo tengo una contabilidad pública y una privada, porque algunas de las cosas que yo le estoy hablando y estoy discutiendo con usted, no las revelo en público. Claro, como ateo ganaba un montón. Y otro, y con este terminamos, Anthony Flew. Anthony Flew era a nivel intelectual un filósofo de los más influyentes. O sea, Hitchens a nivel popular. De hecho, hay muchas personas ateas que se sienten avergonzadas por los argumentos superficiales de Hitchens, que era muy convincente. Pero Flew era un intelectual y un filósofo muy respetado. Pero al final, Flew, a ver si le saco el libro, no, no lo saco. Al final, y ya cerca de la muerte, Flew escribe un libro y, y se llama Dios sí existe. Y lo que confiesa Flew con gran valentía, porque contradice todo lo que él había hecho en su vida, de proponer, de avanzar propuestas a, ateas, filosóficas. Pero Flu dice, es que cuando yo me hice ateo, la ciencia no había avanzado tanto como está hoy. Y hoy, ante lo que todos los descubrimientos de la ciencia, yo estoy obligado a reconocer que Dios sí existe.